tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Futuro Posible. Hoy mi invitado es el padre Gustavo Irrazábal, que también es abogado y doctor en teología. Como leí hace muy poco una nota de opinión de él en la revista Criterio, muy interesante, donde se llamaba Entre paternalismo y libertad, donde él muy bien señala que la Iglesia debe definir qué es la opción por los pobres, que ha sido elaborado por el episcopado latinoamericano, tanto en Medellín, fines de 1960, como también en Puebla, fines de 1970. Es así, él señala entonces que la Iglesia tendrá que decir, a ver, ¿qué es ser pobre? ¿Cuál es la pobreza? ¿Cuáles son las causas? Y luego de esta definición, entonces sí, uno o las sociedades deberían o deben elaborar las políticas públicas necesarias para erradicar este flagelo tan preocupante. Por supuesto que también vamos a hablar con él acerca de los diferentes roles, ¿no?, de los actores, los distintos actores de la sociedad y cuáles son, digamos, sus tareas si realmente queremos terminar con la pobreza tanto en la Argentina como en el mundo. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha, y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. ¿Salió mal? La hago de vuelta. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. La Tercera, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercera. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. Y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene. Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Ya sabés que vas a sorprender a tu novia con la única receta que conoces. Ensalada rusa. Lo que no sabés es qué hacer con todas las latas, ¿no? ¿Las tiro? No. Si las latas están limpias y secas, las podés separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Como les dije, aquí estoy con el padre Gustavo Irrazábal. Bueno, muchísimas gracias por venir. Por favor, al contrario. Bueno, y vos es que yo contaba en la apertura que un amigo nuestro, en realidad, me hizo leer un artículo, una nota de opinión que publicaste en la revista Criterio, que se llama Paternalismo y Libertad, Entre paternalismo y libertad, que bueno, que recomiendo que la lean, ¿no?, mi público, pero vamos a hablar de esta nota que me pareció revolucionaria, me pareció sumamente interesante, digamos, para pensarla y obviamente para charlar. Sí, ¿cuál es? Primero, vos hablás de la opción por los pobres, ¿no? Que había sido elaborada por el episcopado latinoamericano. Latinoamericano. Y sí, hasta hoy, ¿no? La opción por los pobres. Sí, porque fue asumida por el Magisterio Universal. Claro. Ya hace muchos años, y se convirtió en uno de los principios, y uno podría decir el principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Claro, y fue elaborado, yo decía, las fechas son fines de 1960, 1970, sí, ¿no? Medellín sí. y Puebla.
Medellín y Puebla. Así que hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, sí. Sí. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuál es la opción de los pobres, digamos, qué significa para la Iglesia? Claro, la idea de este principio es que hoy en día la pobreza puede ser vencida y existe la conciencia de que puede y debe ser vencida. En la antigüedad la pobreza era casi un destino fatal, entonces se pensaba en términos de paliar la pobreza a través de acciones caritativas de los individuos o de asociaciones, pero nunca se planteaba el tema de que la pobreza debiera superarse, salvo como una especie de sueño utópico. Claro, una utopía, sí. Una utopía, pero hoy no es una utopía. No es una utopía. Entonces, hoy surge el deber moral de vencer la pobreza y además la aspiración en los seres humanos de superar la pobreza, porque en otra época esa aspiración no existía, no se vivía al menos como un derecho, pero hoy en día es una aspiración que se reconoce como un derecho a superar la pobreza. Entonces se dan esas dos cosas. El ser humano lo vive como un derecho impostergable y existen los medios para superarla. Seguro que sí. Y también me impresionó cuando vos decís, bueno, existen también en la historia, sabemos las causas, ¿no? De que exista pobreza y también de este mundo cada vez más desigual. Hay causas. Causas que tienen que ver entonces con el hombre, ¿no? Sí, pero las causas hay que visualizarlas todas y no solamente una, porque en la medida que uno se vuelve unilateral en la consideración de las causas, ese principio se distorsiona y se vuelve ideológico. Por ejemplo, es cierto, y el magisterio latinoamericano eso lo enfatiza, que una de las causas es el pecado, y traducido en términos filosóficos, la injusticia. Claro. Y que existen, decía ya Medellín, estructuras injustas que oprimen a los seres humanos y eso es fuente de pobreza. Pero no es la única fuente de la pobreza. Claro. Entonces hay que tener en cuenta que también la pobreza surge de un hecho natural que es la escasez. También. Y que superar la escasez no es algo que se da espontáneamente, sino que requiere una lucha con determinados instrumentos adecuados, y ese es el problema del desarrollo, que a veces quienes insisten tanto en la justicia no lo tienen presente. Claro. O sea, es necesario desarrollarse, el desarrollo es un desafío específico. Aunque no hubiera estructuras opresivas, siempre quedaría por delante el desafío de cómo desarrollarse. Claro, bueno, aquí me surge, ¿no?, pensar que sí, hay países pobres, realmente hay países que no tienen recursos naturales, ¿no? Entonces, obviamente, la gente ahí la pasa mal. Pero hay otros países, y pongamos el caso de Argentina, ¿no?, que es un país, a ver, con muchas riquezas naturales, riqueza también humanas, digamos, y es, digamos, escandaloso, como dice el Papa Francisco, y también ridículo que haya tantos pobres, ¿no? Sí, la riqueza y la pobreza en recursos naturales hoy no determina quién es rico y quién es pobre, porque Japón es un país pobre en recursos naturales y es la tercera economía del mundo. Claro. La Argentina es un país rico en recursos naturales, Nigeria es un país rico en recursos naturales y son países pobres. Entonces el tema no es tanto los recursos naturales. Corea del Sur es un país pequeño y sin recursos naturales y está entre las 10 primeras economías del mundo. Entonces el tema es otro. Ya sé que el tema es otro, pero también es más ridículo que un país como Argentina que exporta alimentos para 10 veces la Argentina, es bastante ridículo que haya tantos pobres. Sí. Quiero decir que aquellos países que son ricos en recursos tienen más posibilidades de no tener pobreza. En algún sentido sí, en algún sentido no. A veces, por ejemplo, la riqueza de recursos naturales es vista, y esto es una expresión un poco irónica, pero real, como una maldición. Porque los países ricos como la Argentina en recursos naturales se confían en esa riqueza. Todos crecimos con la idea de que la Argentina está condenada al éxito, porque es muy rica, y la realidad es que esos recursos naturales, si no son adecuadamente explotados, junto con toda otra serie de condiciones, no permiten superar la pobreza. Al contrario, dan pie a que se generen procesos que generan pobreza más que riqueza. Claro que sí. Bueno, somos muy malcriados entonces. Digamos, en este sentido hay profundos prejuicios culturales que son obstáculos para el crecimiento y el desarrollo. Claro.
Entre ellos la idea de que la riqueza es algo que surge naturalmente del suelo, por así decirlo, con una imagen. Y no entender lo que significa el desafío del desarrollo. Claro. El desafío del desarrollo significa crear las condiciones para que cada persona pueda desplegar todo su potencial de iniciativa y creatividad. De manera que cada individuo pueda ser protagonista de su propio desarrollo y que pueda alcanzar su prosperidad y pueda realizar su proyecto de vida con libertad. Pero nosotros tenemos un profundo prejuicio según el cual el desarrollo debe venir de una entidad supraindividual, el Estado, que debe organizar a las personas y los factores de producción como si fueran piezas de un ajedrez. Claro. Y de esa manera lograr el desarrollo para todos. Y eso no funciona por múltiples motivos. Claro. En primer lugar, porque el Estado no tiene el conocimiento necesario para manejar de la manera que pretende la economía. Claro. Esa idea de que el manejo de la economía es como tener un tablero donde si uno tiene suficientes botones va a poder manejar todo, es una idea falsa, porque el funcionario no tiene el conocimiento de cómo deben funcionar las cosas. Ese conocimiento está disperso en toda la sociedad. Claro. O sea que cada individuo tiene una parte de ese conocimiento y en la interacción entre los individuos, ese conocimiento se difunde, se potencia, se corrige, pero ningún funcionario, ningún burócrata tiene en sus manos el suficiente conocimiento como para hacer lo que normalmente pretenden los burócratas. Claro, porque bueno, somos todos seres humanos, ¿no? Tenemos libertades, digamos, es así. El problema del desarrollo no es un solo problema, claro, sino que son infinidad de personas interactuando y cooperando socialmente. Ese es el problema del desarrollo. El Estado por sí mismo, si pretende sustituir a los individuos en ese trabajo de coordinación y cooperación, fracasa miserablemente y además entorpece la actividad de las personas. De cada uno. ¿No es cierto? Por supuesto. Entonces, acá te pregunto, bueno, en realidad el Estado lo que es que tiene que dar las condiciones necesarias para que todos nos podamos desarrollar, es así. Y un pobre es lo mismo, digamos. El pobre no es, digamos, una persona que no puede desarrollarse y que tenemos que asistirla continuamente, sino que también tenemos que darle las condiciones para que pueda en algún momento con su potencial desarrollarse. En la medida que se dan las condiciones adecuadas, y por supuesto también a veces es necesario ayudas iniciales. Por supuesto. Las personas incluso más pobres pueden desarrollarse. Uno entra en una villa y uno ve montones de actividades empresarias claro que sí, que están en curso, pero no pueden entrar en la economía formal, claro, y permanecen siempre en un estadio inicial, ¿no es cierto? Microemprendimientos, como, ¿no? Sí, que nunca pueden crecer suficientemente porque no tienen acceso a la economía formal ni las condiciones necesarias, ¿no es cierto? Entonces tienen que moverse siempre en los márgenes de la economía formal, ¿no? que es muy poco amigable con la iniciativa privada. Por ejemplo, ¿cuánto se tarda un economista, Hernando de Soto, en un libro suyo que es El Capital, hace la investigación de cuántos pasos administrativos se deben dar en determinados países, casualmente los subdesarrollados, para poder inscribir un negocio? Ay, sí, es impresionante. Decir las cifras, entonces, es increíble. por ejemplo, no hace el estudio de la Argentina, pero por ejemplo hace el estudio del Perú. En el Perú pagó un equipo de 3 estudiantes que estuvieron trabajando durante todo un año para poder inscribir un negocio. Para poder inscribir un negocio. En Holanda eso se hace en un par de días. Claro, sí. Entonces, eso es un obstáculo muy grande para el desarrollo, ¿no es cierto? Cuando es muy difícil entrar en la economía formal. Claro, bueno, aquí me surge también Yunus, ¿no? Digamos, el padre de lo que es el microcrédito, ¿no? Ayudar a que cada uno pueda tener un pequeño emprendimiento para desarrollarse.
Y aquí en la Argentina en algún momento tuvo mucha importancia, me acuerdo con la crisis 2001-2002. Sí. Pero es verdad que un poco se dejó Primero, de lado. sí, el microcrédito es un tema difícil porque requiere mucha especialización, no es fácil. No es fácil, sí. De tutores también, de mucha ayuda. Sí. De mucha ayuda y de mucho asesoramiento, o sea, que no es fácil el microcrédito. Además, no es toda la solución del problema. El problema sigue siendo fundamentalmente las condiciones del mercado que permiten a las personas ahí desplegar su iniciativa y también vislumbrar las posibilidades empresarias, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el primer desafío es ese marco institucional que permite que el mercado funcione libremente y de modo transparente. Pero nosotros tenemos un prejuicio respecto de dejar que el mercado funcione en condiciones adecuadas. Sí. Tenemos un prejuicio que es el prejuicio del redistributivismo. A ver. Que el Estado tiene permanentemente que intervenir redistribuyendo. Ahora, el Estado cuando redistribuye apela a un conocimiento que no tiene, en primer lugar, cuál sería la fórmula de la distribución justa. En segundo lugar, apela a instrumentos que destruyen los estímulos. Porque si uno empieza a progresar y a uno le sacan para darle a otro, uno se pregunta, ¿para qué tengo yo interés en progresar? ¿Qué gano con progresar? Entonces, el Estado muchas veces destruye los estímulos de la actividad económica. Y por eso yo te comentaba antes de comenzar el programa que si uno se fija en los índices de libertad económica que puede ver en Internet, en cualquier sitio, y lo compara con los índices sociales, no solo económicos, sino sociales, uno se da cuenta que los países de mayor libertad económica son los que mejores índices de desarrollo integral tienen, de desarrollo humano, educación, los índices más bajos de mortalidad infantil, los mejores índices incluso de comportamiento ecológico. ¿No es cierto? Ahora que el tema de la ecología está tan sobre el tapete. De manera que esa vinculación que se hace entre desarrollo y destrucción del mundo es cuando menos una verdad parcial, porque los países en la medida que se desarrollan van teniendo mejores comportamientos y mejores estándares ecológicos. Uno puede ir hoy a Alemania, puede ir a Estados Unidos y puede ver cómo han superado grandes problemas ecológicos, ¿no es cierto? Los países en el arranque tienen problemas ecológicos, de sobreexplotación de recursos, etcétera, pero eso, las estadísticas muestran cómo a medida que pasa el tiempo el comportamiento ecológico mejora, ¿no es cierto? Gustavo, y bueno, para empezar entonces, para la Iglesia, ¿qué es la pobreza? La Iglesia distingue tres definiciones de pobreza. Una es la pobreza como carencia, que es un mal, no solo económico, pueden ser carencias de muchos aspectos de la vida humana que impiden la planificación de la persona, pero admitamos sobre todo este énfasis en lo socioeconómico. En lo material. En lo material. Pero después está la pobreza entendida como una virtud, que es la pobreza de espíritu, que es la humildad, la confianza en Dios, ¿no? Esa actitud que a la cual Jesús nos llama en las bienaventuranzas. Y después está la pobreza como la opción por asumir un cierto estilo de vida que nos acerque a las personas que sufren la pobreza material. También, ¿no? Son entonces tres, y si uno quiere dos definiciones de lo que es la pobreza. El tema es mantenerlas siempre distinguidas, porque lo que ha sucedido en Latinoamérica y en el magisterio latinoamericano, incluso argentino, es que las dos cosas se mezclan y el pobre pasa a ser el virtuoso automáticamente. Claro, se lo victimiza, entonces, claro, el pobre pobrecito, digamos, que hay que ayudar. Es una víctima, por supuesto, pero me refiero a lo siguiente, que pensar que una persona porque es pobre es sabia y es buena. Claro. Y eso es tan cierto como lo es de cualquier persona. Cualquier persona, en cualquier situación socioeconómica, tiene el desafío de ser buena y tiene el desafío de ser sabia. Y puede ser lo contrario, puede ser una mezcla de dos cosas. Y con el pobre uno tiene que pensar que es exactamente lo mismo. Claro, es un prejuicio. A ver, el pobre es una buena persona y el rico es una mala persona. Es así, es un prejuicio. Pero es cierto que pensar en el pobre como solamente como la víctima de una injusticia lo victimiza. Claro. Y eso lo despotencia. Claro. ¿No es cierto? Porque significa que el pobre siempre está condenado a tener que vivir en una situación de dependencia de aquel que lo va a ayudar, ¿no?
Y ese es el paternalismo al cual me refiero. Claro. ¿Y qué tiene que ver la religión también, nuestra religión, ¿no? Porque, a ver, el pobre es aquel que va a llegar al reino de los cielos también porque es pobre. Sí, pero repito que es cuando se habla en esos términos, se está en alguna medida confundiendo la pobreza como un mal y la pobreza como un bien, como una virtud. Claro. ¿No es cierto? Entonces uno se pregunta al final, bueno, ¿qué sentido tiene salir de la pobreza y, por ejemplo, trasponer el umbral de la clase media, si eso va a ser un riesgo para mi vida eterna? Claro, ¿No es cierto? Si fuera cierto me voy a convertir eso, en un malo, una persona mala. Por eso el documento de Puebla, en un pequeño desliz que tiene, dice, bueno, lo mejor sería que pertenezcan a la clase media baja, ¿no? Para salir de la pobreza como un mal y para evitar el riesgo, ¿no es cierto?, para la salud espiritual. Por supuesto. Y entonces, bueno, considerando, como vos decís, esta persona normal, digamos, como todos, que puede desarrollarse, ¿no? Siempre y cuando se les den las condiciones. Por supuesto que hay una asistencia en un principio, lógica. ¿Cuáles son las condiciones que deben darse en una sociedad para que esto surja, para que esto, bueno? La primera condición que debe darse es la existencia de un cuadro institucional de leyes, de normas, de instituciones que permitan el libre dinamismo del mercado en condiciones de transparencia, ¿no es cierto? Eso es lo primero que tiene que haber y eso supone, entre otras cosas, igualdad ante la ley, que no haya privilegios, sobre todo los privilegios que concede el Estado a determinadas personas y por lo tanto las pone por encima del resto, ¿no es cierto? Concretamente los empresarios amigos, la figura que los americanos llaman el crony capitalism. La segunda cosa, tiene que haber una garantía adecuada de la propiedad privada. O sea, la propiedad privada tiene que estar protegida contra toda arbitrariedad por parte del Estado, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, además de este marco institucional, tiene que haber una cultura que valore la iniciativa, que valore el esfuerzo, que valore adecuadamente la importancia de la actividad empresaria, ¿no es cierto? Una cultura del trabajo, una cultura que no le espere todo del Estado, que por lo tanto se desembarace de ciertos mitos, y que se desembarace del utopismo, ¿no es cierto? Claro. De la búsqueda de una especie de reino de Dios en la tierra, claro. Y de cualquier sucedáneo ideológico de la religión, lógico, ¿no? Sí. Eso segundo tiene que darse. Y tercero, tiene que haber una sociedad civil muy rica, muy activa, que asuma ella misma la solidaridad, que la solidaridad no sea algo que se le carga al Estado, sino que la solidaridad tiene que ser en primer lugar, y esto lo enseña la doctrina de la Iglesia, la solidaridad de la sociedad civil. Claro. No es casual que en sociedades con estados grandes, estados asistencialistas, los ciudadanos sean muy poco solidarios, porque están acostumbrados a que la solidaridad la hace el Estado. Sí, sí, sí. Mientras que las sociedades donde el Estado tiene dimensiones más módicas y da más lugar para la libertad, se desarrolla una solidaridad a nivel de la sociedad civil muy superior a la nuestra en Argentina. Claro. Estados Unidos tiene la economía de ayuda a los demás, de solidaridad, mucho más grande, bueno, la más grande del mundo y ciertamente mucho más grande que la Argentina. Sí, ¿no? sí, sí, es como una cultura solidaria, todo el mundo sabe que dona parte de su salario, ¿no? Para mejorar Pero lo la hace vida de porque los quiere, otros. lo hace porque es una opción personal. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué vamos a decirle entonces de los empresarios, ¿no? ¿Cuál es el rol de los empresarios para lograr estas condiciones? Muy bueno, importante. Los empresarios tienen un rol fundamental, porque ellos son los encargados de organizar los factores de producción para producir riqueza. Claro. Y ellos son los que tienen la función de asumir el riesgo empresario, claro, y de llevar adelante proyectos, iniciativas, y que nunca pueden bajar los brazos porque el mercado es muy exigente, ¿no es cierto? Se pierde la creatividad en la competencia y las empresas se funden, ¿no es cierto? Entonces, el empresario tiene esa función importantísima y por lo tanto tiene que tener una posición destacada en la sociedad y la actividad empresaria tiene que ser vista como una actividad muy importante. Claro. Pero nosotros estamos acostumbrados a una cultura en la cual el empresario gana haciéndose amigo del Estado, sí, o pidiendo protección. O se preocupa nada más que de su propio kiosco.
o pide protección, claro. ¿no es cierto? Pidiendo protección. De manera que las empresas subsidiadas, las industrias subsidiadas, son ineficientes y paralizan la economía, Claro, ¿no es cierto? lógico, Entonces, sí. por supuesto que yo no me meto en cuestiones técnicas sobre hasta qué punto la economía debe abrirse o debe mantener una cierta protección, por lo menos provisoriamente, hasta que las empresas se ponen en condiciones de competir. Esos temas yo no me meto. Yo simplemente lo que digo es que si hay una actividad empresaria sana, que se desarrolle en un estado, en un mercado competitivo, no hay posibilidad de desarrollo de la economía y no hay posibilidad de superar la pobreza. Claro. Y bueno, y terminamos porque me queda un minuto diciendo, esto es muy bien lo que vos señalás, que no es una utopía, se puede terminar con la pobreza tanto en la Argentina como también en el mundo. La cuestión es poner las condiciones necesarias para hacerlo. Bueno, terminamos, pero tu sueño, fin de año, tu sueño. Bueno, mi sueño es que el país se desarrolle y que ver que todas las personas puedan alcanzar un nivel de vida digna. Pobreza en sentido relativo siempre va a haber, porque va a haber algunos que van a tener mucho menos que otros, pero que todos puedan tener condiciones de vida realmente humana y que todos puedan desarrollar su propia iniciativa, su propia creatividad y hacerse responsables de su propio destino. Sueño con un país sin clientes, un país de ciudadanos libres, ¿no? Eso es lo que le pido, entre otras cosas, al Niño Jesús en esta Navidad. Y a las nuevas autoridades. Y a las nuevas autoridades. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, un gusto. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.